En una jornada que comenzó a tempranas horas, los salvadoreños están listos para elegir a 262 alcaldes y sus consejos municipales, 84 diputados para la Asamblea Nacional y 20 delegados para el Parlamento Centroamericano. Nosotros nos encontramos en uno de los principales centros de votación de la ciudad capital, en donde se han tomado medidas rigurosas de bioseguridad para evitar contagios masivos de COVID-19. Jóvenes, adultos y ancianos se han dado cita para elegir a sus nuevas autoridades locales y parlamentarias en medio de medidas antipandémicas que han hecho el proceso más lento pero seguro. A nivel nacional, el Tribunal Electoral habilitó a cerca de 5,5 millones de salvadoreños para poder votar y se estima que más de la mitad lo haga antes del cierre de la votación. Esta vez, en su primera participación, el partido Nuevas Ideas, respaldado por el presidente Nayib Bukele, se perfila con un mayor apoyo de la ciudadanía, según la mayoría de las casas encuestadoras. Nosotros nos mantendremos a la espera de los resultados finales para informar cómo quedaría el nuevo panorama político en el país centroamericano. En El Salvador, Douglas Martínez, Noticias Xinhua.